Padre Santo, en esta mañana suplico que tu palabra llegue con claridad a los oídos de cada uno de mis hermanos presentes en este lugar. Que tu Santo Espíritu haga eficaz en nuestros corazones tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo grande cambio, todo gran avivamiento, ya sea en lo personal, en lo local, en lo nacional y continental, tiene que ver, si ha de ser algo duradero, si ha de ser algo bueno, tiene que ver con un encuentro con la palabra de Dios y el Dios de la palabra. La iglesia, los primeros 3 siglos, fue perseguida brutalmente. Y fue el tiempo en que la iglesia más ha crecido. Terminó la persecución allá por el siglo IV, al comienzo del siglo IV. El último perseguidor fue el emperador Domiciano, ¿verdad? Domiciano. Luego, con Constantino, tenemos en el año 312, tenemos, vamos a decir, la declaración del Imperio Romano, que la religión, así lo llaman, la religión cristiana es una de las religiones aceptadas o permitidas por el Estado. A partir de allí la iglesia goza de paz, de cierta paz, y cada uno, al encontrar la paz, vamos a decir, política, social y aún económica, entonces cada creyente fue enfocándose hacia sí mismo. Y el obispo de Roma fue adquiriendo poder político. Y cuando Roma muda su capital a Constantinopla, entonces el Papa, lo que ya era el Papa para cuando eso, llegó a ser la persona más poderosa de Roma. Ya para el siglo V, la iglesia ya no es aquella que había nacido en Pentecostés. Ya fue convirtiéndose en la iglesia católica romana. Y cuando hablamos de la iglesia católica, para todo lo que significa realmente aquello en gobierno, administración, todo lo que fuere, la iglesia católica no son la congregación, no la compone la congregación de creyentes, sino el clérigo, el papa, los cardenales, obispos y sacerdotes. Y la iglesia católica fue adquiriendo poder más y más hasta ser absoluto ese poder. Tanto que podían quitar y poner reyes a su antojo. La iglesia ganó el poder político absoluto, pero perdió todo poder espiritual. El periodo que comprende desde el siglo V hasta el siglo XV, finales del siglo XV, es lo que se conoce como la Edad Media o la conocida también como la Edad del Oscurantismo. Si bien la Iglesia Católica seguía sosteniendo algunas doctrinas fundamentales como la deidad de Cristo y la Trinidad, en la práctica
no tenían nada que ver con este Dios. En el siglo XVI ocurrió una gran revolución social, político y religioso que abarcó toda Europa. En lo religioso ocurrió lo que se llama la Reforma. Aunque los así llamados reformadores en realidad no pudieron cumplir con su objetivo, que era reformar la Iglesia Católica. Y muchos de ellos, porque hubieron muchos precursores, como Juan Hus, Girolamo Savonarola, había Pedro Baldo y varios otros precursores que estaban preparando la lámpara, por así decirlo. Y fue Calvino que encendió finalmente la mecha de la lámpara. Muchos de ellos entonces murieron en el intento y otros lograron no reformar la iglesia, sino que lograron sacar a flote las verdades que habían quedado ignoradas y habían quedado sin ser vividas por la iglesia por siglos. Hubo varios factores que propició la reforma, como por ejemplo el creciente nacionalismo en toda Europa. Cada individuo de cada nación comenzaron a tener una identidad propia con su país a la que pertenecía. Eso significaba que para ellos eran cada vez ellos más reacios al poder papal y a la intromisión papal en el gobierno de las naciones. Surgió también el humanismo, y con eso el hombre podía ya pensar por sí mismo sin lo que le imponga Roma. Pero lo más importante para que pueda ocurrir la así llamada reforma es que estos hombres, Lutero, Calvino, Zwinglio y otros, tuvieron un encuentro con la palabra de Dios. Aunque podría afirmarse sin temor a dudas que todos los reformadores en mayor o menor grado creían y sostenían las mismas verdades, fue Lutero que formuló las 5 verdades fundamentales que debe regir la vida de todo verdadero creyente, conocida como las 5 solas de la Reforma. Y no voy a usar los títulos en latín, voy a usar en castellano. Solo Cristo se entiende como Salvador. Solo la Escritura se entiende que es como autoridad. Solo la fe, por medio del cual tengo que acercarme a Dios, no a través de mediadores. Solo la gracia, esto excluía las obras. Solo a Dios la gloria. Eso significaba que no debíamos engrandecer a ningún ser humano sobre la iglesia de Dios. Todos aquellos que son nombrados obispos, ancianos, pastores, cualquiera sea el título que ustedes quieran poner, son servidores. No son señores sobre la iglesia, son servidores. Y así deben ser, así deben comportarse.
cómo se ha entendido y cómo se ha practicado estas 5 verdades a través de los siglos por las iglesias llamadas cristianas es otro tema. Hoy quiero hablar de una de estas verdades que es solo la gracia. El mayor problema de Pablo, el mayor problema que Pablo enfrentaba durante su ministerio fue el de los maestros judaizantes. Personas que salían de Jerusalén e iban por todas las iglesias que Pablo había fundado durante sus viajes misioneros. Una vez que Pablo dejaba el lugar, ellos entraban y exigían y obligaban prácticamente a los hermanos, a los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Está bien, decían, creer en Cristo, pero a la par también tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Esta fue la razón también por la que hubo el primer concilio en Jerusalén. Pablo y Bernabé vinieron hasta Jerusalén justamente para tratar esta cuestión con los apóstoles. Y allí se tomó algunas decisiones importantes respecto a las iglesias gentiles. En la epístola circular a las iglesias de Galacia, conocido como Gálatas en nuestro Nuevo Testamento, Pablo trata esta cuestión de los maestros judaizantes y explica con claridad cuál es la relación de la iglesia, si la hubiere, ¿verdad?, con la ley de Moisés. Y trata entonces este intento de los maestros judaizantes de mezclar la ley de Moisés con la gracia, que son dos sistemas opuestos entre sí en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque la ley exige del pecador la justicia, pero no le da el poder para hacerla. Por lo tanto, la ley es un ministerio de condenación. Bajo la ley, el mejor hombre, por así decirlo, no pudo entrar a la tierra prometida, el propio legislador Moisés. Bajo la gracia, hasta el ladrón de la cruz pudo entrar. Sin embargo, para mí, para lo que quiero transmitir hoy, voy a utilizar la epístola a los romanos, no la epístola a los gálatas. Pablo había intentado o tenía el propósito de visitar Roma. Quería ir hasta España, parece que era paraguayo Pablo, ¿verdad? Porque los paraguayos ansían ir a España. Y Pablo quería llegar hasta España, pero tenía por objetivo también a Roma. Y muchas veces había querido ir a Roma, pero fue impedido. Tenía todavía algo que hacer en la región donde Dios le había enviado a ministrar su palabra. Pero estaba finalizando su último viaje misionero, el tercer viaje misionero. Se cree que hubo una cuarta también entre su encarcelamiento, luego una corta libertad y luego
una vuelta a ser encarcelado ya para morir. Pero eso es otro tema. Pero vamos a hablar que en el último viaje misionero, ya regresando para ir a Jerusalén, escribe, según los estudiosos, la epístola a los romanos desde Corinto. Y lo escribe a las iglesias, tanto compuestas por gentiles como por judíos que estaban en Roma. Y lo hace con el propósito de preparar el ambiente para su llegada a Roma, porque ahora sí él creía, estaba seguro de que iba a ir a Roma. Solo que no imaginaba en qué situación iba a ir. Y la forma literaria que tiene la epístola a los romanos es la de un diálogo con un objetor anónimo o ficticio. Y Pablo entabla este diálogo con este objetor y va contestando cada objeción posible que pueda presentar este objetor. En los primeros 2 capítulos de la epístola a los romanos, Pablo, utilizo el nombre de Pablo, perdón, porque es el autor humano, pero entiéndase que es el Espíritu Santo el que habla a través de Pablo. Y en los primeros 2 capítulos, Pablo demuestra con argumentos basados en la observación práctica y en la deducción del contenido bíblico del Antiguo Testamento. Y él demuestra que los gentiles que no tienen la ley de Moisés son culpables delante de Dios. Aun cuando no tenían una ley escrita que los acusase delante de Dios, sí tenían la ley de la conciencia, escrita, dice, en sus corazones, que le hacía diferenciar de lo bueno y de lo malo, y que le hacía también entender que hay un creador a través de todas estas cosas que ellos observaban, que es la creación. Y ellos, en vez de buscar a ese creador, dice, se contentaron, o más bien buscaron, adorar a lo creado, y se corrompieron. Y son culpables delante de Dios. Los judíos igualmente eran culpables porque teniendo la ley de Dios, no las cumplieron. No las cumplieron. Y hay que recordar que la ley fue dada a los israelitas, a los judíos. La ley no fue dada a los gentiles. Eso quiero que tengan bien presente. Vamos ahora a nuestro texto, que es Romanos capítulo 7, primeramente del 1 al 4, y luego vamos a ir viendo el resto. La base de lo que estábamos diciendo, o sea que Pablo justamente en estos 2 capítulos echa la base para demostrar la absoluta necesidad de la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es aquello que recibimos
sin haberlo adquirido con nuestros esfuerzos. No es el resultado de lo que trabajamos, no es el resultado de nuestros esfuerzos, no es un pago, no es una recompensa. Es aquello que se nos da sin merecerlos, sin haberlo ganado. Y el Evangelio de la gracia justamente trata de esto que estábamos diciendo, por qué era absolutamente necesaria la gracia para que el ser humano tenga la posibilidad de ser salvos, tanto judíos como gentiles. Vamos entonces a Romanos 7 del 1 al 4 y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, 5 al 6, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En los primeros 3 versículos, Pablo hace una analogía, una comparación entre el matrimonio y aquellos que habían pasado de estar bajo la ley de Moisés a estar bajo la gracia. Y dice, tajantemente declara: habéis muerto a la ley. Está hablando en esto, está hablando al judío creyente en Cristo. Habéis muerto a la ley. ¿Y cómo murió a la ley? Y aclara allí: mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo. La máxima sentencia que la ley puede dar bajo cualquier código legal en cualquier nación, y especialmente aquellos en donde está la ley conocida como marcial, la máxima sentencia a la que un sistema legal puede dar a un delincuente es la muerte. Cuando en el reo o en el culpable se ejecuta la sentencia de muerte, allí termina toda causa. Ningún tribunal va a volver a abrir ningún caso contra alguien que ha muerto. No le puede volver a castigar, ni por el mismo crimen ni por otros, porque él está muerto.
No hay otra sentencia mayor ni posterior a eso. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Él llevó sobre sí la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros. En Colosenses dice que clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contrario. Así que cuando Cristo murió, tú y yo morimos con Él. Porque Él estaba ocupando nuestro lugar. Y allí terminó toda causa legal contra nosotros. Para el judío terminó la acusación de la ley. Y para el gentil terminó la acusación de su conciencia delante de Dios. En Romanos 2:15, Pablo habla del gentil que tiene en su corazón la ley escrita por Dios, no la ley de Moisés, ni una ley específica, sino la ley de la conciencia que le lleva a entender lo bueno y lo malo, y que ésta le acusará o le defenderá en el día en que Jesucristo ha de juzgar, dice, a los muertos por mi evangelio. Y era también hasta entonces, y hasta hoy, ¿verdad? Para todos aquellos que no han oído la palabra de Dios, esta también es la ley por la cual va a ser juzgada. Y es juzgada hoy. Pero todo eso, toda esa causa expiró allí cuando Cristo ocupó nuestro lugar. Ahora bien, el versículo 6 declara que siendo liberados de la ley de Moisés, no nos quedamos, y en nuestro caso los gentiles, no nos quedamos tampoco sin ley. Por más que la ley de la conciencia y demás cosas queda de lado como agente de juicio, nosotros que estamos bajo la gracia, no estamos sin ley. No estamos sin gobierno. Dice la segunda parte del versículo, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. ¿Y régimen qué es? ¿Gobierno? Es el gobierno, es el sistema de gobierno, son las leyes, las normas. Ahora no estamos sin ley. No estamos bajo la ley de Moisés ni bajo la ley de la conciencia. Hay otra ley más clara, más precisa, más amplia, más contundente. La ley del Espíritu. La ley del Espíritu. Vamos un poco más. Ustedes me dicen si estoy alargando demasiado. Tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo todavía. Hasta la segunda venida, ¿verdad? Bueno. Ok. Desde los versos 7 al 25, habla de la impotencia de la ley para salvar al ser humano. La ley de Moisés no puede hacer santo al pecador. No lo puede justificar. No lo puede salvar. Porque la ley está para mostrar el pecado.
no para decirte que sos bueno. ¿Cuántas leyes creen ustedes que hay en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés? 613. Correcto. Y lo más conocido para nosotros son los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han cumplido los 10 mandamientos? Los primeros 9 mandamientos, en la mayoría de los casos, vamos a decir, apunta a lo que externamente podemos hacer, o religiosamente podemos hacer, ceremonialmente podemos hacer, socialmente podemos hacer. Pero el 10º mandamiento dice: no codiciarás. Y ahí va al corazón del ser humano, el espíritu de la ley, como diría un letrado. Y allí es donde ningún ser humano nos escapamos. Así que no cumplimos los 10 mandamientos. No es posible. Y mucho menos los 613. Así que necesariamente la ley nos condena. A todos. Si es que estamos bajo la ley. En los versículos 7 al 25, Pablo habla no de su condición actual, sino de su experiencia cuando estaba bajo la ley de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes de aquel pasaje donde dice Pablo: a todos me he hecho de todo con el fin de ganar a todos? Al que está sin ley, como si estuviese yo sin ley, aunque no estoy sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Al judío me dice de judío, porque ¿para qué le va a hablar de la ley de Moisés al gentil? Pero al judío sí le puede hablar como judío que era él. Entonces, desde este punto de vista, Pablo habla a los judíos de Roma. Y demuestra, voy a tratar de ir abreviando ya, quería leer todo el pasaje, pero creo que la hora también nos apremia un poco. Así que ustedes pueden leer por lo menos los versículos que voy a citar. Pueden leerlo todo en su casa. Entonces, Pablo va demostrando de cómo él, siendo judío, no podía satisfacer las demandas de la ley. Pablo afirma que la ley en sí misma es santa, justa y buena, en el versículo 12. La ley no tenía defecto alguno. No había problema con la ley. El problema es el ser humano. Siempre lo ha sido. Pablo podía entender la ley de Moisés y hasta deleitarse porque entendía que era buena. Y que cumpliéndolas uno podía ser exitoso en la vida. En especial en su relación con Dios. Porque si hablamos de éxito desde el punto de vista bíblico, el éxito consiste en vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada. No es ganar mucho dinero, no es ser famoso, es agradar a Dios. Así que Pablo podía entender todo aquello. Se supone
que las leyes están para proteger a los ciudadanos de una nación. Pero cuando un individuo viola una de aquellas leyes que están para su protección, aquella misma ley que lo protegía, lo condena, lo hace culpable. Y esta era la situación de Pablo y de todos aquellos que estaban bajo la ley. Verso 10. Aquello que era para vida se convirtió en una acusación que lo llevaba a la muerte. Esa era la situación de Pablo. Irremediablemente, todos los que tenían la ley la violaron. Y los gentiles no hemos vivido nunca de acuerdo a todo lo que la conciencia nos dictaba que era bueno o malo delante de Dios. La ley, aunque era buena, es buena, santa y justa, no podía ser guardada completamente por el israelita, porque hay otra ley más fuerte que la ley de Moisés. Hay otra ley más fuerte metida en el ser humano y más fuerte que la ley de la conciencia. ¿Cuál era esa ley? La del pecado, dice. Ahora, ¿por qué la ley del pecado es más fuerte que la ley de Moisés? Porque la ley de Moisés es algo que está afuera, allí afuera. Y la ley del pecado está acá, en la carne. Y cuando Pablo habla de la carne para este propósito, la carne es la naturaleza no regenerada que traemos de Adán. Esa es la carne. Y esa ley dice que era más fuerte que el de la conciencia y el de la ley de Moisés. Y se terminaba y se termina siempre agradando a la carne. Cuando llegamos al capítulo 8, el 1 y 2, es como un grito de júbilo, no de lamento, como en el capítulo anterior, que dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerto? Llega al capítulo 8, versos 1 y 2, y es como un grito de júbilo, de libertad. Y dice así: ahora pues, y cuando dice ahora pues, significa en vista de todo lo que hemos estado diciendo hasta aquí. En contraposición a eso, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación significa que había más de una condenación. Pablo habla de que la conciencia le acusaba, la ley le acusaba, Dios le acusaba. Ahora, en contraposición a eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Juan
En primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Así que, para los que están en Cristo Jesús, ni tu conciencia, ni Dios te condena. Pero aclara, los que no andan conforme a la carne, o sea, que los que no andan conforme a la vieja naturaleza, sino conforme al Espíritu. Ya no están bajo la ley de Moisés, ni están bajo la ley de la carne, pues otra ley superior los gobierna. Esa ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a un cuarto punto. Perdón que no le estuve diciendo los puntos, delineando los puntos. Vamos al cuarto punto, y es enseñanzas y prácticas de las iglesias. Por años yo creí, porque así fui enseñado, que las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento habían quedado anuladas, pero que seguían vigentes las leyes morales. Pero la ley es un todo. Aunque fue dada en 3 secciones, los 10 mandamientos en primer lugar, luego las leyes sociales y luego las leyes ceremoniales, y todo esto era la constitución nacional del pueblo de Israel. La ley no puede ser separada una parte de otra y guardar lo que nos parece, lo que nos gusta y lo que no nos gusta dejamos de lado. La ley es un todo. Pablo, escribiendo a los Gálatas justamente sobre esto, dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. No es una parte. No es que yo dejo las leyes ceremoniales y guardo las morales. O guardo toda la ley o no guardo ninguna. O estoy bajo ella o no estoy. Y la declaración del verso 4 es tajante: habéis muerto a la ley. Lo que significa que la ley no tiene ya jurisdicción. La ley de Moisés no tiene jurisdicción sobre la vida del creyente bajo la gracia. Y Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea que vos podés guardar los 612, pero te falta el 613, no cumpliste ninguna. O sea que delante de la ley eres culpable. Así de sencillo, de complicado y de tajante. Yo vengo de la Iglesia Bautista, hasta ahora estoy allí. Y la Iglesia Bautista enseña que si tú no das tu diezmo, eres un ladrón. Estás robando a Dios. Y eso sería cierto si estuvieses bajo la ley de Moisés. Y siempre se basa en Malaquías 3.
Si no das el diezmo, estás robando a Dios. Malditos sois todos vosotros con maldición, pues toda la nación me habéis robado. Si tú vives bajo la ley de Moisés, entonces eso va a ser cierto. Pero esto es parte de cómo en algunos casos las iglesias niegan la gracia de Dios. Bajo la gracia tenemos otros principios que rigen nuestra vida. Bajo el régimen o gobierno del Espíritu Santo. Y estos principios son: dar con generosidad. Tú no puedes dar con generosidad el diezmo, porque generosidad significa ir más allá de tu obligación. Y la ley te obliga a dar el 10%. Si das 11 ya no es diezmo, es oncesmo. Nadie se va, el otro dice, Dios ama al dador alegre. ¿Han visto ustedes a alguien que haya ido a pagar su impuesto con alegría? La única alegría es que no me van a venir a hinchar después a decirme con una notificación, dentro de 24 horas si no te presentas, irás a juicio. Si no, cancelas tu deuda. También dice, según haya sido prosperado. Y muchos prosperan demasiado y tienen más de lo que necesitan. Y el asunto no es tanto cuánto doy, sino cuánto me guardo. Las iglesias de Macedonia habían dado con generosidad porque no dieron el diezmo, sino dieron según sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, en medio de una profunda pobreza. Es lo que a Dios le agrada. Ese corazón agradecido a Dios por su obra en la cruz. Aquel Cristo que dio todo por nosotros. Y que yo ahora puedo dar con libertad, porque le agradezco a Dios y le sirvo por eso. Otras iglesias evangélicas, no hablo de los adventistas, guardan el día de reposo, porque afirman que el día de reposo antecede a la ley. Pero también la circuncisión antecede a la ley, pero no encontramos a los hermanos circuncidándose, ¿verdad? ¿Sí o no? No escucho yo de iglesias que estén practicando la circuncisión, a no ser esta nueva corriente que entra en nuestras raíces judías o cosas por el estilo. Los pentecostales dicen que la salvación, o sea, que enseñar que la salvación no se pierde es dar licencia para pecar. Y de esta manera desvirtúan la gracia para convertir la salvación en un producto o resultado de las obras. Así que dicen ellos, afirman que los que estamos enseñando que la salvación no se pierde, estamos diciéndole al hermano, estás libre para ir a pecar. Así ellos desvirtúan la gracia. Y ellos predican y no nos dice exactamente cuáles son los pecados por los que uno pierde su salvación. Pero dice que perdemos la salvación cuando pecamos. Y entonces, para aquellos
que enseñan que la salvación se pierde cuando pecamos, ¿ellos no pecan? Si es que la gracia es una licencia para el pecado, ¿ellos no pecan? Pero como también pecan, y toda falsa doctrina tiene que dar lugar a otra falsa doctrina para ir cubriendo el engaño, ¿qué hacen? Todo pecado es atribuido a Satanás, al enemigo, al diablo. Entonces, cuando el creyente de su iglesia, de una iglesia pentecostal, peca, viene y lo cuenta al pastor y el pastor lo llama al frente y le hace una liberación. Y el creyente ya está libre para ir a pecar de nuevo. Total, Satanás es el culpable. Y así se convierte en un círculo vicioso que nunca termina, porque el pecador no es responsable por su pecado y le hace dependiente del pastor. Y así se invalida la gracia. Así anulamos la eficiencia y la eficacia de la gracia. Conclusión, hermanos. Voy a concluir ya porque se termina la hora. Y creo que ya ha sido bastante largo. No sé cuántos ya tienen apetito. ¿Cuántos ya quieren tomar su tereré o ir al baño o algo por el estilo? Bueno, quiero concluir, no repitiendo otra vez, vamos a decir, resumiendo otra vez lo dicho ya porque no me queda tiempo. Quiero concluir diciendo lo siguiente. El Espíritu Santo que ahora nos rige no nos conducirá a la fornicación. No nos va a conducir al adulterio. No nos va a conducir a robar. El Espíritu Santo que ahora gobierna nuestra vida, si somos hijos de Dios, no va a hacer eso. El Espíritu Santo no nos va a llevar a mentir. Y conozco a creyentes que todavía siguen practicando la mentira y que le parece que si no miente, no puede resolver ciertas situaciones. No nos va a conducir el Espíritu Santo a ser avaro. Porque si bien no estamos bajo la ley de Moisés, no estamos obligados a dar el diezmo, todavía es nuestra responsabilidad sostener la obra. Y en esta tierra todo cuesta dinero. Todavía es nuestra responsabilidad sostener al siervo de Dios. El Espíritu Santo nos va a conducir a ser dadores alegres, generosos, que se desprende de aquello que da sin tener que ir a llorar en su casa después. Si hoy nos resulta tan fácil pecar, es sencillamente porque no entendimos la gracia. No hemos entendido lo malo, lo horrible que es el pecado delante de Dios. Tanto que su propio Hijo tuvo que morir en la cruz en nuestro lugar para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Estuve conversando anoche con el hermano Claudio Dickel. Interesante que él dijo: estuve a punto de suicidarme antes de conocer a Cristo, porque el pecado es demasiado pesado. Tanto era el peso de su pecado que él estaba queriendo suicidarse. Y hablamos del pecado de un hombre
Ahora imagínense ustedes, cada uno de ustedes, imagínense ustedes el precio que Cristo pagó en la cruz. Cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, dice, Él agonizaba en el huerto de Getsemaní. Y en su agonía, dice, oraba intensamente, lo que significa que Él se estaba muriendo por la presión que tenía encima. Y esa presión no era el temor a la muerte, era porque en esa cruz iba a cargar sobre sí no los pecados de un solo hombre, sino los pecados de todos los hombres, de toda la humanidad, bajo todos los tiempos. El Hijo de Dios que nunca había conocido pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y dice que en el huerto de Getsemaní su sudor era como gruesas gotas de sangre que caía hasta tierra. La aflicción era tanto. Y ustedes creen que si entendemos eso, que si valoramos eso, vamos a pecar simplemente porque a la carne le gusta. Valoremos, hermanos, la gracia bajo la cual vivimos. Mis hermanos, le digo a cada uno de ustedes y a mí mismo, ¿estamos viviendo bajo la gracia, conforme a la gracia, o la hemos convertido en desgracia? Esa es la respuesta, la pregunta final para cada uno de nosotros. Y quiero que la reflexionemos en nuestros corazones. No necesitan responder ante mí. Que el Señor pues nos bendiga en esta mañana. Amén.